bienvenidos a todos los que están aquí. Gracias por atender este llamado. Bueno, voy a empezar a saludar. Bienvenida Andrea, Daniela, Sandra, Carolina, Sara. Muy bien. Qué rico que hoy puedan estar aquí. Vamos a estar entonces, como les digo, conversando sobre un tema muy interesante que a mí me ha gustado mucho desde que empecé a estudiar psicología. Nosotros en la universidad no vemos genealogía propiamente, sino genética, porque se entiende que a través de la familia y a través de los genes, eh, en muchas ocasiones se entregan genes que digamos que derivan o pueden desencadenar algún trastorno mental o algún estado emocional. Sin embargo, pues esa es una teoría que hoy está obsoleta, y ya les voy a ir contando como por qué. Pero digamos que los psicólogos en la universidad tenemos bases en genética, pero no propiamente en genealogía. Esto ya es una herramienta, eso es algo importante que quiero que hoy sepan, que es, el árbol genealógico es una herramienta, no es una terapia. ¿Listo? Es una herramienta que complementa el acompañamiento psicológico o terapéutico que uno realiza. ¿Listo? Bueno, muy bien. Les voy a pedir, por favor, a las personas que obviamente lo quieran hacer porque se sienten cómodas, que me activen la cámara para yo no sentir que estoy hablando sola, ¿sí? Y obviamente poderlas conocer. Entonces, también pueden activar el micrófono si en algún momento tienen alguna pregunta que hacer. O si no lo quieren activar, pueden usar el chat que está en la parte inferior eh, de la ventana y ahí también pueden escribir sus preguntas. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a comenzar hablando de este tema. Y lo primero, pues, Marcela, qué pena, es que yo soy toda impresentable. listo, Daniela, no te preocupes. Todos entendemos, igual estamos en la casa, o sea, yo me puse bonitas porque soy la facilitadora. No se preocupe, estamos en la casa. Bueno, muy bien. Entonces, eso es lo bueno de hacer las cosas desde la casa, que estamos cómodos, podemos tomarnos un café mientras tanto, comernos algo. Bueno, entonces voy a arrancar y lo primero es que les quiero contar, vean, yo he sido muy escéptica y soy muy escéptica. A los psicólogos nos forman muy escépticos en la universidad y bueno, digamos que yo todo lo que comparto, primero lo he vivido yo, lo aplico en mi vida, todos los ejercicios que les comparto, sean en las terapias, en las bitácoras del corazón o en estos espacios, yo ya lo he hecho. Y además de eso, siempre investigo como algo que a mí me dé seguridad de la información, porque hoy en día hay mucha información y se habla de muchas cosas, pero hay veces la mente necesita tener una validez un poco más real, más concreta, más verídica, sí, de la información. Entonces, por acá les voy a dar eso porque me interesa que su mente crea que esto es real. ¿Listo? Igual en el transcurso del espacio, yo sé que se van a dar cuenta que es real, porque lo van a vivir en ustedes, o lo van a ver vivenciado en ustedes más bien. Entonces, ¿de dónde sale o de dónde se genera esto del árbol genealógico? El primer concepto que se crea se llama el inconsciente familiar, o lo que comúnmente se conoce también como el transgeneracional. El transgeneracional habla del inconsciente familiar. Entonces, ¿el inconsciente qué es? Todos nosotros tenemos una mente, eh, por decirlo de alguna forma, en nuestro cerebro hay como tres cerebros, ¿sí? Pero hay dos mentes muy importantes y una es la mente consciente, que es la mente que tú tienes en este momento, la mente que te permite darte cuenta de que estás en este espacio, que me estás escuchando a mí, que quizás estás leyendo algo en la diapositiva, que está pasando algo en el lugar donde estás. Es la mente que nos permite darnos cuenta de algunas decisiones que tomamos, y también nos justifica por qué tomamos ciertas decisiones, ¿listo? Y por qué hacemos ciertas elecciones. Esa mente consciente solo dirige el 1% de lo que pasa en nuestra vida. ¿Eso qué quiere decir?
que hay una mente inconsciente que, digamos, es un espacio en donde se guarda, donde se reprime todo aquello que para la conciencia, o sea, para esta mente que te permite estar alerta en este momento presente, eh, puede parecer doloroso, puede parecer peligroso o puede generarte riesgo, ¿sí? Todo lo que sea dolor, riesgo, peligro, nuestro cerebro lo va a mandar al inconsciente. ¿Por qué razón? Primero, porque la información nunca se pierde, se transforma o en este caso se guarda. ¿Listo? La información es energía. ¿Por qué? Porque los pensamientos son energía. ¿Y por qué los pensamientos son energía? Porque los pensamientos se generan en la medida en que las neuronas generan sinapsis en nuestro cerebro. Y a través de las tomografías se ha visto claramente cómo se genera energía en ese proceso. ¿Listo? Y la energía no se destruye, se transforma. ¿Listo? En este caso se guarda. Entonces, ¿por qué nuestra mente consciente va a mandar la información que vivimos nosotros que genera dolor, peligro o riesgo al inconsciente? Porque nuestro cerebro tiene una función principal y es mantenernos vivos, hacer que la especie humana sobreviva en el tiempo. Entonces, para nuestro cerebro, todo aquello que signifique dolor, peligro o riesgo es igual a muerte, o sea, te vas a extinguir. Esto también es importante que lo conozcan. Nuestro inconsciente es un inconsciente biológico, es un inconsciente arcaico, primitivo. Tiene toda la información de la evolución de la especie humana. ¿Por qué la tiene? Porque necesita protegernos, porque necesita que sobrevivamos en el tiempo. Y pues ha hecho una función muy maravillosa porque estas son las horas y todavía estamos dando lidia por estos lados, ¿cierto? Entonces, todo lo que para nuestra mente sea dolor, riesgo, peligro, él dice, no, se va a morir, entonces yo se lo guardo allá en el inconsciente, ¿cierto? Entonces, por esa razón, muchas veces yo no logro ser próspero, porque tengo un programa, o el dinero me llega y como me llega se me va, porque tengo un programita que me dice que el dinero es dolor, riesgo, peligro o muerte, por alguna razón. Tu familia quebró, tu familia se separó y pelearon por herencias, hubo muertes, en fin. Y entonces eso genera un programa en las generaciones siguientes que le dice a los que vienen, el dinero genera muerte. Y por eso a ti no te rinde el dinero o no prosperas en lo que haces. Un ejemplo. Otro ejemplo, ¿por qué no puedo tener una relación con nadie? Todos, a ver, aquí todas son mujeres, todos los hombres se me van. Mis relaciones son duran muy poco. Muy posiblemente, estas son cosas que uno ve, ¿cierto? Pero no es que sea eso, ¿listo? Al ser humano hay que estudiarlo para uno poder entender y para poder acercarse a qué le está pasando. Y todos somos diferentes y ya van a ver que tenemos historias diferentes. Pero con la experiencia, pues porque yo hago esto todos los días, todas las semanas, todos los días, de acompañar personas, pues uno va encontrando información y además estas teorías ya han sido validadas y se validan a través de muestras con grupos de personas, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, una mujer que no pueda tener hijos o una mujer que le cueste mucho tener una pareja, hay que ir a ver qué información tiene en su inconsciente, en donde hay alguna mujer en el clan que sufrió mucho a causa de su marido o que fue maltratada a causa de su marido. Y por esa razón, la información que se le envía a todo el sistema familiar es tener una pareja no es bueno porque corres peligro y vas a sufrir. ¿Y todo eso para qué se hace? Para que persevera la información en el tiempo, para que tú sobrevivas. Así, esa es la intención de tu mente. Una vez leía en un libro que se llama Cómo atraer el dinero de la Inga García Calvo, decía que muchas veces nuestra mente que nos quiere proteger termina haciéndonos un gran daño. Caro, ¿qué ibas a preguntar? Hola Marcela, ¿cómo estás? Muy bien. Yo te quiero preguntarte algo de que continúes, porque este tema realmente es súper nuevo para mí, pero me parece pues muy interesante y siento que lo necesito.
Ujú. Tú decías ahorita que cuando se generan como situaciones de miedo o situaciones como de una energía, ¿cierto? Hasta ahí voy Ajá. bien. Sí, se genera una Y que información. esa energía el cerebro la guarda en el subconsciente, Ajá, se genera una información. ¿cierto? Y la información la se guarda en el inconsciente. Ajá. Y, no, pues, ¿y por qué el cerebro si lo que él pretende es que estemos bien y preservar la especie y la vida, porque esa información en lugar de guardarse no se libera mejor? Pues porque lo hace de esa manera. No Muy es como bien. algo como contradictorio. Claro que sí, por algo que se llama el libre albedrío. Porque tú lo puedes liberar, pero necesitas tomar conciencia de eso. ¿Por qué lo guarda? Porque lo que tu cerebro entiende es, o sea, tu cerebro, acuérdense, nuestro inconsciente no racionaliza, nuestro inconsciente no razona. Para él todo es literal. Entonces, si tu abuela, tu bisabuela, tuvo un hombre que abusó de ella sexualmente y por eso son todos los 11 hermanos los 11 tíos que tú tienes, aparte de un abuso sexual, ella sufrió. Como nuestro cerebro lo que quiere es protegernos, nuestro cerebro guarda eso porque como él no razona, él no está diciendo, ay, no, es que es la bisabuela, pero es que eso ya pasó hace tantos años, eso ya pasó, no, 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 él no entiende eso, esto es pura supervivencia. Lo que hace el cerebro es decir, ay, los machos son malos y generan dolor y sufrimiento. Entonces yo voy a guardar esto por aquí para que este clan pueda sobrevivir en el tiempo, eso es otra cosa. El sistema familiar siempre buscará mantenerse en el tiempo. Es decir, que la familia siga y que además de eso no se maten entre las personas del clan. Entonces el cerebro dice, no, yo necesito, eso es pura biología, yo necesito que Carolina o que la familia regálame tus apellidos, Caro, Carvalho Ríos. yo necesito que la familia Ríos sobreviva en el tiempo para que no se muera. Entonces, como ya tengo una información y es que los hombres, el macho es malo, el macho genera dolor y hasta dolor físico, entonces yo le voy a guardar esta información a todas las mujeres del clan para que pues no se consigan machos donde terminen haciéndola sufrir, que el inconsciente no dice sufrir, el inconsciente dice muerte. Entonces, para que no las maten, yo les voy a guardar esa información y lo que quiero es protegerla, porque el inconsciente no razona. Otra cosa, el inconsciente es atemporal. Para él, todo está pasando en el momento presente. Nada es pasado, nada es futuro. Todo es presente. Claro, yo sé que esta es una información un poco complicada, pero dime si me comprende, si me hice entender. Sí, sí, claro que sí, estoy entendiendo súper bien. Ok, yo aquí, Muchas gracias. no te preocupes, mira, yo sé que esto es porque acá hay psicoanálisis, acá hay psicología, acá hay mucha genealogía y genética. Yo siempre intento como detallarles todo para que puedan comprender mejor la información. Bueno, entonces, entonces este tema del inconsciente familiar fue creado, este concepto, en 1970 por un grupo de terapeutas franceses que se llaman Nicolás Abraham, María Toró, Francois Dolto y Ana Susenberger. Esta señora Ana tiene un libro muy interesante para la gente que de pronto se quiera encaminar con esto, que se llama Ay, mis ancestros. Ella en este libro lo que hace es escribir como todas las conclusiones de la investigación que hicieron ellos como grupo de psicoanalistas y las puso en ese libro. A partir de ese libro se han generado las teorías que hoy se conocen en temas de genealogía, de inconsciente familiar, hasta de epigenética, que ya les voy a hablar un poquito más de eso. ¿Listo? Entonces estos psicoanalistas trabajaban en el hospital psiquiátrico de París. ¿Qué pasó? A ellos, uno de los hospitales psiquiátricos crea grupos de estudio, porque uno ahí ve los casos que no existen, que no están en los libros y que a uno le toca estudiarlos, porque hay cosas que uno son nuevas. El ser humano evoluciona y así como evoluciona, evolucionan sus dificultades y sus problemas y sus trastornos. Entonces muchas veces a uno le llega un trastorno de ansiedad, pero no es el típico trastorno de ansiedades.
una cosa que nadie antes había visto. Entonces, por eso en los hospitales psiquiátricos se crean grupos de estudio. Entonces, ellos crearon un grupo de estudio y empezaron a anotar al pie de la letra los delirios de los niños que llegaban al hospital psiquiátrico, al pie de la letra. Y luego, al anotar los delirios de estos niños, iban y les contaban a sus padres y entonces empezaron a darse cuenta que en el delirio los niños decían información de la familia que no sabían porque eran muy pequeños todavía. Información de abuelos, de bisabuelos, de tíos abuelos, que ellos no sabían. Cuando las personas deliran, es su inconsciente a flor de piel. Acuérdense que el inconsciente se reprime siempre. ¿Quién de ustedes se vio una película que se llama Intensamente de Disney? Yo me la vi. Yo también. Muy bien, si no se la han visto, vayan, véanse. Allá representan el inconsciente, si recuerdan, como una pared súper sellada, además tiene unos policías, una cosa así gigante, como con toda la seguridad del mundo. El inconsciente no va a salir a la conciencia así como así. El inconsciente habla a través del lapsus, a través de los sueños, a través del chiste y cuando usted se emborracha. ¿Listo? O cuando le hacen una hipnosis, una regresión, también habla el inconsciente. ¿Listo? Bueno, entonces, Marcela, yo tengo una pregunta. ¿Qué tan factible es ese tema de la regresión que la mencionaste? depende de para qué se usa. A ver, digamos que Freud, que fue el que inicialmente empezó con este tema de la hipnosis y de las regresiones, descartó totalmente este tema porque a ver, eso es una herramienta que yo desde mi opinión considero que sirve, pero para el terapeuta, no para la persona. Porque lo que uno hace es que uno pone a la persona en un estado de inconsciencia, ¿sí? Y a través de ese estado de inconsciencia saca o aflora la información del inconsciente. Pero coordinado con lo que ahorita le decía Carolina, tú no te sanas si no haces consciente lo inconsciente. Entonces, si tú no estás consciente, ¿de qué te sirve decir un montón de cosas? Tú tienes que ser consciente de qué estás diciendo. Por eso fue que Freud descartó la hipnosis, por ejemplo. ¿Listo? Pero, por ejemplo, en biodescodificación se utiliza algo que no es una regresión, pero sí se llama el camino al inconsciente. Y uno, pues a través de tu estar consciente, tú nunca te vas de tu estado presente, logras ir a esos momentos dolorosos y poder evocar aquellas emociones que quedaron incrustadas en ti y que hoy quizás te están enfermando o generando alguna emoción no muy buena, ¿sí? Entonces, todo eso sirve mientras tú estés consciente. Pero si tú no te acuerdas de nada, no pasa nada porque no te das cuenta y tú te tienes que dar cuenta, tienes que masticar lo que está reprimido, porque si no, pues no se hace nada. Entonces, la hipnosis muchas veces se utiliza cuando uno tiene un paciente y uno no le encuentra por dónde. Y uno va en una sesión y no entiende el motivo o la razón, no encuentra el origen del problema. Entonces uno le hace una hipnosis para poder encontrar el origen y rápido. Pero pues al paciente igual va a seguir con su comportamiento, con su estado emocional, porque él no se dio cuenta que dijo. ¿Ya? Bueno. ¿Qué encontraron estos psicoanalistas a través de este estudio que hicieron, de esta investigación que fue por años? Que el común denominador de aquello que no se hablaba en la familia y que se repetía en otras personas, o sea, que tú nacías con esa información, era la vergüenza. Es decir, en el inconsciente familiar está aquello que genera vergüenza. ¿Listo? Aquello que ha pasado en el clan, secretos, cosas que no se deben hablar, que no hay que decirlas ni tampoco escucharlas. Voy a hacer aquí una claridad. Uno no hereda todo lo malo, listo. Uno también hereda cosas buenas, como por ejemplo una próspera relación con el dinero, ¿sí?
también uno hereda esas cosas, uno hereda el éxito, uno hereda habilidades, uno hereda muchas cosas que ya ahora les voy a ir mostrando. Pero aquí vamos a estar hablando como de lo negativo, ¿cierto? Que es lo que yo quiero como liberarme. ¿Para qué es importante hacer esto? Porque yo aquí puedo darme cuenta, es decir, hacer consciente que tengo, que hoy me molesta, me genera algún problema, pero que realmente no es mío, que es de otro y que se está repitiendo en mí para que yo tenga la oportunidad de sanar y de liberar. ¿Listo? Cuando uno del clan libera a todos. En muchas ocasiones hay problemas o situaciones que se repiten en varios miembros del clan. Y esto sucede es porque el conflicto emocional que se guardó, la situación que se guarda, fue muy dolorosa. Entonces necesita más personas en el clan que reparen, ¿cierto? Hay una película que se llama Coco. Para mí explica claramente esta teoría. Casi que perfectamente esta teoría, ¿listo? Entonces vayan y véanse la película, si no se la han visto. Y si se la vieron, vuélvanse a ver, yo me la he visto como 13 veces. Bueno, muy bien. Entonces, ¿qué se va a guardar en el clan? Secretos, cosas que no se deben hablar porque generaron mucho dolor. Entonces, muchas veces ustedes pueden tener una abuela que hay cosas de las que no habla y que en la familia uno le dice, no le toque ese tema porque ella se enoja. O no le toque ese tema porque eso de acá no se dice. Silencio, no pregunte esas cosas, ¿ya? Hoy en día, digamos que este despertar de conciencia y el darnos cuenta que definitivamente el problema no es el otro, sino que yo tengo que ver en mí que estoy proyectando afuera, ha hecho que esta generación, pues digamos, despierte. Pero antes el patriarcado, la estructura de la familia que había antes, hacía que mucha información, que ni siquiera hubiera un buen contacto, una buena comunicación con los papás. Había mucho respeto, creería yo, más miedo que respeto. Entonces, había información que quedaba guardada y que por nada del mundo se podía tocar. ¿Qué se esconde en el clan? Y esto, cada uno, mientras yo se lo voy a ir explicando, ustedes van a ir mirando qué hay en su familia. Asesinatos, es decir, muertes que hayan sucedido de una manera violenta, o personas de su sistema familiar, de su familia, que hayan matado a otros. Suicidio, o que se hayan matado entre ellos. Suicidios, robos, herencias, peleas por herencias, ¿listo? O robos, por ejemplo, que alguien de su familia le haya robado a otro. En asesinatos también van accidentes, personas de su familia, por ejemplo, a ver, yo les voy a dar casos de la vida real. Una persona, un tío de una paciente accidenta, atropella en su taxi a otro y lo asesina. Listo, un ejemplo. Asesinatos, otro caso. Tenía un chico, una señora, una paciente, su hijo mayor se suicida. Los suicidios casi siempre son asesinatos arriba, que quedaron guardados. Listo. O sea, se mató a alguien del clan familiar, pero no volvemos a hablar de ese tema. Y cuando empiezo a hacerle, yo le hice una pregunta, yo le dije, ¿a quién asesinaron en tu familia por encima de ti? Acuérdense que siempre le damos de forma vertical, no horizontal. Muy pocas veces tenemos sincronicidad con los hermanos o con los primos. Siempre va a ser de arriba hacia abajo. Bisabuelos, tatarabuelos, bisabuelos, abuelos, padres, tíos, ¿ya? Y entonces continúo con la historia y entonces cuando yo le digo eso a ella, el inconsciente ahí veces se activa así y ella ya venía en un proceso conmigo, entonces ella me dice, sí, ya sé qué es. A mi abuelo lo mató el hijo por una herencia. Y ese hijo fue excluido del sistema porque pues mató al patriarca de la familia, ¿sí? Y todos los hijos mayores, era el hijo mayor, y todos los hijos mayores de ahí para abajo se han muerto, o los han matado,
o se han muerto en un accidente, y en el caso de ella, su hijo mayor, hombre, se suicida. Listo. Ahí se evidencia que hubo la muerte de alguien en el sistema familiar, de alguien muy importante, y al hijo que lo asesinan lo excluyen del sistema. Uno muchas veces porque repite, porque la persona que vivió esto en el sistema familiar de alguna u otra manera fue excluida o callada, o su dolor no fue reconocido. Y al no reconocer el dolor del otro, de esa persona, eso queda guardadito. ¿Listo? Para que otro le haga el favor y se lo reconozca. Pero muchas veces ese reconocimiento es a través, por ejemplo, de un suicidio. Bueno, adulterios, hijos fuera de la casa, hijos no reconocidos, incestos, violaciones, enfermedades venéreas. Yo les voy a contar un caso personal. Mi hijo nace con una condición que no me acuerdo cómo se llama, y es que no le baja un testículo. Cuando yo empiezo a investigar qué significa eso, cuando a un niño no le baja un testículo, es un hijo escondido dentro del sistema familiar. Me pongo yo a hacer mi árbol familiar y me doy cuenta que toda mi familia paterna, por el lado de mi abuela, la gran mayoría de sus hermanos tuvieron hijos fuera del matrimonio y no los reconocieron. ¿Ya? Enfermedades venéreas, hijos fuera del matrimonio, abortos escondidos. Los abortos, ¿cómo así? Personas que perdieron hijos. Vean, hoy en día uno habla de los abortos. Bueno, la verdad, mentiras. La gente tiende a guardar esa información. Pero hoy en día es más fácil compartir que hubo un aborto. Vaya, pregúntele a su abuela, eso es muy difícil. Es más, muchas mujeres antes, en sus generaciones atrás, tuvieron abortos sangrados y niegan que fue un aborto. Yo tengo pacientes que me dicen, sí, yo me acuerdo que yo estaba muy chiquito y mi abuela la sacaron porque había tenido como una hemorragia vaginal. ¿Eso qué fue? ¿Un aborto? Pero ella niega rotundamente que fue un aborto. Porque pues obviamente antes había mucho juicio al respecto, no sé, no se hablaba del tema, bueno, muchas personas expulsadas de su familia, del pueblo, de la ciudad de donde vivían por ese tema. Bueno, los abortos generan algo que se llama el síndrome del yaciente o el síndrome del fantasma. ¿Qué quiere decir eso? Cuando hay un aborto, uno puede tener sincronicidad o ser yaciente de alguien del sistema familiar por dos razones. De forma vertical, es decir, antes de ti hubo un aborto. Antes de ti es o tu mamá tuvo un aborto o tu abuela tuvo un aborto y luego naciste tú. ¿Listo? O porque durante tu periodo de gestación, es decir, mientras tu mamá estaba en embarazo, se murió alguien de tu familia. ¿Ya? De esa manera, tú te vuelves yaciente. ¿Qué es yaciente? Cargar con la información del otro. Ya les voy a explicar mejor eso. Los discapacitados, personas que fueran excluidas, los locos, los psicólogos, las profesiones reparan. Los psicólogos reparamos los locos, la gente depresiva que fue oculta en el sistema familiar. Un hermano de mi abuela, que creo que si no estoy mal, creo que a esta semana me dieron esa información, pero tengo que verificarla, cumple el mismo día que yo, años. Fue una persona que le dio depresión, era un hombre exitosísimo, muy culto, pero le dio depresión y murió encerrado en su cuarto. Y fue obviamente excluido, le robaron la herencia, bueno, vivió muchas cosas difíciles y bueno, entonces yo cuando escuché esa historia, yo dije, ay, ya sé por qué estudié psicología. Las muertes de los niños, los muertos de los que no queremos hablar porque es demasiado difícil. Todo eso se esconde en el sistema familiar. ¿Cómo sanamos? Vean, esta información de las muñequitas que se llaman ay, se me olvidó el nombre, pero así funciona la genealogía. Tenemos información, 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 información de todo nuestro sistema familiar y de todas las personas de nuestro sistema familiar.
¿Cómo sanamos? Expresando los secretos, hablando de lo que no se dijo, sacando a la luz la información de la que no se habló, eso aquello que se guardó porque era doloroso. Una vez que se habla, una vez que se expresa, una vez que se hace una toma de conciencia verbalizada, esa información deja de estar en el inconsciente. Así que ya no tiene necesidad de volver a salir a través de alguna situación, enfermedad o emoción en tu vida. ¿Qué es lo que le da fuerza a la información? ¿Qué es lo que hace que se quede guardada? Su carácter inconsciente, aquello que yo escondo, aquello que no digo, ¿sí? Tomar conciencia muchas veces de esa emoción es suficiente para curarse de enfermedades físicas y de enfermedades emocionales, así sean cosas muy importantes. No siempre pasa, muchas veces hay que hacer más cosas, ¿listo? Por ejemplo, con los abusos sexuales, tiene un tratamiento más largo, ¿cierto? Con los abortos también. Bueno, otra cosa, los abortos pueden ser voluntarios o espontáneos. Estos que hoy llaman que los niños arcoíris son niños yacientes, ¿listo? Y no que le pusieron un nombre más romántico. Trabajar estos secretos va a evitar que nuestros hijos y descendientes tengan que sufrirlos, porque lo que esta generación no sana, lo va a sanar, lo va a intentar sanar la otra. Es la manera como tu sistema familiar va a buscar que haya equilibrio, que haya compensación, que tu subsista, que tu generación y tu familia siga en el tiempo, ¿listo? Por eso es muy importante conocer nuestra historia familiar. Esto nos permite saber qué nos determina, qué nos influencia y qué constituye el tejido de nuestra vida. Vean, nosotros no solamente nos heredan genes, no solamente nos heredan características físicas, nos heredan información y secretos. ¿Listo? Muy bien. ¿Por qué es importante hablar de esto? Porque a lo que te resistes, persiste. Ahora, ¿cómo sé yo que tengo algo, que estoy viviendo algo que es transgeneracional? Signos de desproporción entre un acontecimiento y la reacción emocional que eso conlleva. Un ejemplo. A ver, les voy a dar un ejemplo. Les voy a dar un ejemplo de una historia que a mí me llama mucho la atención. A mí me llama mucho la atención el tema del holocausto. ¿Listo? Y había una chica que sus descendientes estuvieron pues murieron sus ascendentes, perdón, murieron en el holocausto. Y esta persona en algún momento se enferma y es llevada al hospital. Y lo que hacen es que le ponen le hacen quitar la ropa y le ponen como esa ropa, esa pijama verde que le ponen a las personas, ¿cierto? Cuando les van a hacer como una cirugía. Y le ponen como un sticker aquí con los datos de ellos. Automáticamente a ella le ponen ese sticker aquí, le da un ataque de ansiedad y se desmaya. Ella ya estaba en un proceso psicológico, no fue conmigo, fue con otra persona. Y cuando en el proceso empiezan a indagar qué fue lo que pasó, a la gente que muere en el holocausto, a los que los ponían allá en los campos de concentración, les ponían una marca en el pecho cuando los iban a meter a las cámaras de gas. ¿Listo? Eso habla de un programa inconsciente. Ella ¿por qué cuando le hacen eso, si ella estaba bien, le da un ataque de ansiedad? Eso no tiene sentido. Todas esas cosas que no tienen sentido, que no tienen lógica, que no sé yo por qué estoy reaccionando de esa manera, no tendría sentido. O sea, fuera que de pronto la estuvieran maltratando o hubiera visto un suceso desbordante, pero no tenía sentido, por ejemplo, eso. Carácter irracional o compulsivo de las reacciones, personas, por ejemplo, que tienden a vivir con rabia, con mal genio y no saben por qué. Personas que tienden, otro caso que sí me tocó a mí, una chica con un temor a la soledad impresionante. Ella no podía estar sola nunca.
Cuando la mamá no estaba, se buscaba una prima, se buscaba una amiga, una vecina que estuviera con ella. Si uno analiza, no hay racionalidad en eso, porque una mujer exitosa, preparada, eh, próspera con su negocio, su empresa, y no puede vivir sola, le da terror vivir sola. Esos son, por ejemplo, sucesos, como les digo yo, que pueden, es que hablaban, por ejemplo, en este caso, de una información inconsciente de su familia, ¿sí? Hacer cosas sin pensar, personas que dicen, es que no logro controlar esto, no logro eh, al dejar de alterarme, o siento como que mis emociones me dominan, por ejemplo, o siento que no soy yo. Hay mucha gente que me ha dicho, Marcela, es que es como si otra persona estuviera en mi cuerpo. Muchas veces no logro dejar de hacer esto y no logro entender por qué. Personas que llevan una tristeza desde siempre. Algo que a uno le permite saber si es un yaciente, yo les pregunto, ¿tu depresión viene desde cuándo? Y los que son yacientes me dicen, Marcela, yo creo que desde siempre. Yo siempre he sido como así. Listo. Comportamientos irresistibles, actitudes de fracasos repetidos, cosas que me pasan y me pasan. Por ejemplo, todas las parejas me maltratan. O, por ejemplo, tengo un negocio y fracaso. No logro prosperar en ningún negocio. O, por ejemplo, todos los carros que me compro me los roban. O, por ejemplo, esto ya es más triste o más difícil. Me embarazo y pierdo mis bebés. ¿Listo? O, por ejemplo, he tenido muchos abusos sexuales. Marce, Ay, por qué ejemplo, a mí me pasa mucho que me aburro mucho en los trabajos, o sea, yo más de 2 o 3 meses y me voy o no sé, o pasa algo, pero no logro tener como un trabajo así estable por años. No Uh-huh. sé si, o sea, no sé. Uh-huh. Bueno, eso obviamente todo siempre hay que mirarlo, acuérdense, ¿cierto? Eso hay que mirar en profundidad porque puede ser que estés viviendo un tema de propósito de vida, pero también hasta el propósito tiene que ver con esto, en el tema de las profesiones. El caso de Daniela es que habría que mirar si quizás tú tienes un familiar que, que por alguna razón se movió mucho de ciudad y con el que tú tengas sincronicidad, se movió mucho de ciudad, se movió mucho de trabajos, cambió de empresas o de actividad o no fue estable en su vida y eso generó problemas económicos, problemas de perder herencias, problemas de que sus descendientes aguantaran hambre, por ejemplo. Habría, por ejemplo, que mirar eso. Zaida, Hola Marce, buenas tardes. ¿cómo estás? Actívame la cámara que no te veo. Ay, es que estoy un poquito enfermita. Bueno, Está Marce. Bueno, mi papá tiene una situación y siempre le ha pasado que él es un muy buen trabajador y dura mucho en los trabajos, pero, o sea, le pagan muy mal o siempre le quedan debiendo. Y resulta y pasa que es una situación que me ha venido pasando a mí como a partir de 3 años para acá, la misma situación. Y podría decir que no tenía por qué ser así porque, ejemplo, yo he trabajado con empresas como Secretarías de Educación, que es, el pago es y no, me han quedado debiendo, han surgido dificultades donde me quedan debiendo y es tan complicado como para que me cancelen y siento que pues está ligado a lo que le pasa a mi papá, no sé, uh-huh, pues claro es, que sí. Mira, ahí pueden ser dos cosas. Una es que tu papá, pero hay que mirar atrás, hay que mirar en dónde empezó, ¿cierto? Porque tu papá también puede ser que está reparando, ¿cierto? Pero como él no logra reparar, pues te lo hereda a ti también. Puede ser que tu papá, eh, hay que mirar, como te digo, la historia de vida de tu papá también y revisar si es que tu papá sufrió, digamos que si él le robó a alguien, ¿listo? O si tu familia le robó a otros, o si alguien les dio una gran ayuda y los dejaron en deuda, entonces tienen que pagar, el sistema familiar tiene que pagar si hubo una deuda muy grande que alguien no pagó.
También cuando me pasa eso, en el caso, porque conozco un poquito de ti, soy feliz en lo que hago, pero no me pagan bien, es porque hay una mala relación con esa mamá y hay que sanar la relación con la mamá. Listo. Y de pronto tu papá también puede tener una mala relación con la mamá. ¿Ya? Bueno, muy bien. ¿Cómo saber entonces también eso? Ah, bueno, ya les comenté. Emociones, actitudes de fracasos repetidos, emociones desbordantes. Muy bien. Enfermedades también. Ese cuentico de que eso es genético. Cuando usted va al médico y ya no le encuentran solución, yo creo que eso es genético. Eso es una enfermedad autoinmune. No, eso es familiar. ¿Por qué las enfermedades? Ay, no es que mi familia es diabética. No, tu familia heredó la manera de gestionar una división en esa casa que hubo. Entonces todos gestionan igual la emoción. Ay, es que todas las mujeres han muerto de cáncer de mama. No, una mujer tuvo una pérdida vital de un hijo o de algo que era vital para ella, de algo que metía debajo del ala su marido, su casa, sus hijos, su empresa, su negocio, lo perdió, no gestionó su dolor y lo heredó a las siguientes mujeres y todas les dan cáncer de mama. ¿Listo? Entonces yo no heredo la enfermedad, heredo la gestión emocional de un suceso que genera una enfermedad. Bueno, la base científica y biológica de todo esto. En el siglo X, en el siglo XX se empieza a hablar de la epigenética conductual. ¿Qué es la epigenética? Es el estudio de las modificaciones en la expresión de los genes que no obedecen a una alteración de la secuencia del ADN y que son heredables. En español, ¿esto qué significa? La epigenética habla de la modificación que hay en las consecuencias del material de los efectos del material genético que tú tienes, sin que se modifique el material genético, sin que tus cromosomas cambien de forma, por ejemplo. Pero la información que reproducen es diferente y además se hereda. Una de las mayores fuentes de modificación genética es el ambiente. ¿Listo? Por eso se llama epigenética, algo que está encima, que genera, que provee una información. ¿Listo? Ya se ha comprobado con ratones, con animales, con los seres humanos se intenta, pero es que un ser humano tiene muchas variables, pero igual también hay estudios de cómo el ambiente cambia la manera en la que los genes reproducen la información sin ellos cambiar. Es el mismo gen, pero en una camada da un resultado y en otra camada da otro resultado y son los dos mismos papás, con las mismas características, pero cambió algo del ambiente. Hoy en día se habla también mucho de epigenética en temas de obesidad, porque ya se ha comprobado que según tu estilo de alimentación, el ambiente de estrés en el que vivas genera cambios en el peso en las generaciones. Hace algún tiempo se empezó a estudiar el gen de la obesidad. Y para estudiar el gen de la obesidad se han basado en este tema de la epigenética. Estas modificaciones presentan un alto grado de estabilidad y al ser heredables pueden mantener un linaje celular durante generaciones. Bruce Lipton tiene un libro que se los recomiendo si también les gusta mucho este tema. Esos son libros que yo me leo porque a mí esto me apasiona, que se llama La biología de la creencia. No son las hormonas ni los neurotransmisores producidos por los... Este es un doctor de Harvard, ¿no? No son las hormonas ni los neurotransmisores producidos por los genes los que controlan nuestro cuerpo y nuestra mente. Son nuestras creencias las que controlan nuestro cuerpo, nuestra mente y por tanto nuestra vida. El doctor Lipton hizo un gran descubrimiento y fue validar que el núcleo de la célula no es el núcleo. El cerebro de la célula no es el núcleo, como nos lo contaron por mucho tiempo, sino la membrana. ¿Eso qué quiere decir? Que todo lo que nuestras células, la información que le llegue a nuestras células a través de la alimentación, a través de los estímulos químicos que producen las emociones,
hace que nuestras células reciban información diferente, la lleven a su núcleo y generen modificaciones sin alterar el material genético. A partir de esto se crea un concepto que se llama la herencia epigenética. ¿Qué es la herencia epigenética? Es la transmisión de información no ADN, es decir, no cambia el ADN a través de un proceso celular que yo sé que todos vieron de pronto en primaria, que se llama la meiosis y la mitosis. En la medida en que se divide la célula, se comparte esta información. Esta información se modula a través de los genes sin alterar su secuencia a través de un proceso que se llama la metilación. En biología y en genética, ¿qué significa esto? La manera como tú percibes las situaciones genera emociones. Las emociones generan un cóctel químico en tu cuerpo. Y ese cóctel químico crean unas moléculas que se llaman moléculas de metil. Este metil, que es una molécula que se compone de una de carbono y 3 de hidrógeno, lo que hacen es que se pegan a las paredes del ADN, a las proteínas que rodean el ADN, toda la cadena del ADN, y actúan como bloqueador, interruptor o anulan o inactivan los genes. Entonces, activan información que ya tú tienes o la desactivan. Y así pasa con nuestro comportamiento, emociones y enfermedades físicas. ¿Ya? Yo sé que eso es complicadito, pero bueno. Les voy a dar un ejemplo de una investigación. Cogieron una camada de ratones machos y los acercaron a alimentarse donde había un olor a cerezos. ¿Listo? Mientras se alimentaban y estaba ese olor de cerezos, los electrocutaban, los sometían a cargas eléctricas. ¿Ya? Estas son investigaciones que se han hecho para comprobar cómo se comparte esta información genética. ¿Listo? Entonces, en este lado, al macho lo electrocutan, pero miren que tiene dos caminos, ¿sí o no? Bueno, muy bien. Entonces, este macho, luego de que ha vivido eso es otra cosa, ¿no? La información queda guardada por repetición y alto impacto emocional. A él le hacen este ejercicio varias veces, por unos meses, y luego reproducen este macho con otra hembra que no fue sometida a descargas eléctricas. Los hijos de este macho, de este macho, no son sometidos a las cargas eléctricas, los ponen en el canal, acuérdense que hay el olor a cerezo, y automáticamente los ratones llegan aquí, no se van para donde, y ya no está la carga eléctrica, no se van para los cerezos, sino que se van para el otro lado. ¿Qué entendieron los hijos de este? Que el olor a cerezo era muerte, era doloroso, era traumático, pero a ellos no los electrocutaron. Eso es lo que explica cómo me comparten a mí información. Acuérdense, ¿cuál es el objetivo de que me hereden esa información? Sobrevivir. ¿Listo? Todo lo que para nuestra mente sea dolor, peligro, riesgo es muerte. Muy bien. En el árbol genealógico entonces existen algo que se llaman las sincronicidades. ¿Qué son las sincronicidades? Es la manera como yo heredo información. Entonces hay un concepto que se conoce como dobles. Uno puede duplicar la información de algún ancestro o repararla. Es decir, o hago lo mismo, o me pasa lo mismo, o hago todo lo contrario. ¿Ya? ¿Cómo me doy cuenta si soy doble de alguien? Por las fechas de nacimiento de los miembros del clan, pero también porque de pronto no coinciden fechas, pero su historia me impacta demasiado. Es como si me estuviera pasando a mí. Otra sincronicidad son las profesiones. Reparamos o compensamos a través de las profesiones. Los psicólogos, los abogados, por ejemplo, los abogados reparan injusticias en el clan. Personas como economistas, financieros, personas que trabajan en bancos, herencias perdidas, dinero mal usado. Personas, por ejemplo, que son arquitectos, ingenieros,
de construcción, obreros, albañiles, perdieron una casa, ese clan perdió una casa y generó un gran impacto emocional o un gran efecto. Maestros, familia no educada, que no recibió educación. Políticos, familia no reconocida. ¿Listo? Por alguna razón. Gemelos simbólicos. El gemelo simbólico se produce cuando mi pareja, por alguna razón que ya les voy a decir, en temas de fechas, es doble de mi mamá, es doble mío, perdón, doble mío o doble de algún hermano mío. Mi inconsciente entiende que esta persona es mi hermano y se conoce como gemelo simbólico. Muchas veces este es la sincronicidad que suele ser más, generar efectos más difíciles porque es tu pareja y eso hace, por ejemplo, que tú con tu pareja, si es gemelo simbólico tuyo, con el tiempo terminen volviéndose como hermanitos. Y los hijos de esta unión pueden tener algún problema congénito, porque lo que entiende el inconsciente es que tú estás generando un incesto simbólico, se llama esto. Cuando también hay incesto simbólico, cuando por fechas tu pareja es doble de tu mamá o de tu papá. Para el inconsciente esto es un incesto. ¿Listo? Bueno. O también cuando tú eres doble de tu suegra o de tu suegro. También es un incesto. Yo tuve una paciente que era gemelo, era la doble perfecta, cumple el mismo día de la suegra. Su novio es menor que ella, o sea, es su hijo. Ella se comporta como su mamá y él se comporta como un hijo y él no se quería casar con ella, por ejemplo. Síndrome del fantasma del yacente o del yacente, como se conoce. Esto fue creado por el psicólogo francés Salomón Selam. Y lo que él habla, bueno, no recuerdo si es francés, él habla que la información, como no se pierde, todo lo que personas que mueren durante el proceso de gestación o antes de que yo nazca, esa información cae en mí. Es como si usted tuviera un muerto encima. Y tiene unas características físicas, enfermedades también, sobre todo depresión. El proyecto sentido. ¿De qué habla el proyecto sentido? Es toda esa información que heredo de mi mamá desde el momento de la concepción hasta los 3 años de vida. Sobre todo el parto, momento tan programante para la vida de todos los seres humanos. Hasta ese momento y durante nuestra primera infancia, nuestro cerebro absorbe absolutamente todo porque necesita aprender lo que necesita para sobrevivir en el tiempo. Y el parto es supremamente programante, sobre todo de pues como haya sido ese parto. Y los suicidios en el árbol también dicen mucho, la forma como se suicida la persona también tiene una información transgeneracional. ¿Listo? Bueno, cuéntenme qué preguntas tienen hasta ahora, dudas. Cuéntenme. Marce, pues con respecto a lo que le conté y pensando una vez mi mamá me dijo que mi abuela paterna vendió una finca y mi papá recibió ese dinero y mi papá lo usó y nunca pues se lo devolvió a mi mamá, a mi abuela, perdón. Entonces, pues ya como por uno querer darle solución a eso, porque de alguna manera siento que sí me lo heredó. Entonces, o sea, desde mi punto de vista, ¿qué debería hacer? Porque en el caso con mi mamá yo tengo una relación excelente. Hemos adquirido vivienda juntas, compramos una vivienda a las dos, nos va muy bien en los negocios a las dos, pero por el lado de mi papá, pues siento que sucedió eso y pues, ¿qué podría hacer yo para, como dice, romper esa cadena? Muy bien, entonces lo primero es hacerlo consciente. ¿A qué las invito yo? A que empiecen a investigar en su familia qué ha pasado, vuélvanse preguntones. ¿Listo? Aprovechen las reuniones familiares. Uno siempre tiene a alguien en la familia que lo sabe todo, casi siempre es una tía. Se sabe toda la información. En mi caso es mi abuela tiene 99 años y ella me dio toda la información. ¿Listo? Mi abuelo antes de que muriera también
le saqué mucha información. Pero para cada sincronicidad hay ejercicios que te van a permitir poder evocar y reconocer, porque lo que hay que hacer es reconocer lo que pasó, ¿cierto? Reconocer, no sé, a tu papá, si fue excluido por eso, por alguien del sistema familiar o por un grupo de personas, y reconocer que eso pasó, decirlo. Y en ese caso habría que generar una manera de compensar simbólicamente lo que tu papá, por alguna forma, de alguna forma, le robó a la suegra. ¿Listo? Entonces, de manera simbólica se compensa, se repara, se reconoce. Era la propia mamá, o sea, era mi Ah, abuela. imagínate tú. Y la ¿Sí? mamá es dinero, por eso no les va bien la plata. Ok, sí. O sea, mi abuela ya murió, ¿sí? Ujú. Mi abuela ya murió y pues mi papá siempre dice que le pasa mucho eso y no mantiene el dinero. Y como le digo, pues a partir como unos 3 años para acá me ha venido sucediendo lo mismo que a él y pues como él no los contaba, entonces eso me ha afectado a mí. Yo empecé a pensar, sí, exacto, si eso me iba a empezar a ocurrir a mí, ¿por qué? Y bueno, y otra cosa importante es que muchas veces se activan por edades. De pronto, a la edad en que se te activó eso a ti fue la edad donde él hizo eso. Un ejemplo, pues. Sí, ¿Sí? puede ser, sí. O las fechas también. Eso también hay algo que se llama el síndrome del aniversario. Hoy se me olvidó ponerlo acá. Y es cuando en la familia se repiten muertes cada cierto tiempo. Entonces, en estos días hablaba con un paciente que me decía, el septiembre es un mes que todo el mundo le tiene miedo, porque cada septiembre se muere alguien. Síndrome de aniversario. Listo. Alguien se murió, no lo reconocieron, o hubo mucho dolor a través de esa muerte y se repite para hacerle honor a esa persona que se murió. Eso se llama, en temas de genealogía, lealtades familiares. Soy leal a esa información por querer pertenecer al clan, es que soy parte del clan, entonces repetimos, ¿ya? Muy bien. Marce, Ahora, buenas tardes. Una preguntita. La parte de la sincronicidad. ¿quién me habla? ¿Quién me habla que no la veo? Navarro, Andrea Navarro. Ah, hola, Andrea. ¿Cómo estás? Marce, lo de la parte del alcoholismo, digamos las edades en las que, digamos, un abuelo se murió y el hijo se murió, que se llamaban igual. Todo eso tiene que ver con sincronicidades. Todo. Uno, sugerencia, no le pongan el nombre de nadie, de su familia a nadie, porque automáticamente le están entregando una carga, una información. Listo, les voy a contar una experiencia mía. Uno cree que uno toma decisiones, pero ya se van a dar cuenta que no. Cuando yo quedé en embarazo, yo ya sabía esta información. Yo tenía muy claro que yo no le iba a poner el nombre de nadie en mi familia, por muy bonitos nombres que yo tuviera. Por mucho que yo amara a mi abuela, no les iba a poner el nombre. Entonces, leyendo y bueno, todo este tema, una vez nos encontramos con un libro que se llama El hombre más rico de Babilonia. ¿Sí o no? ¿Quién se ha leído ese libro? ¿O lo ha Ahí voy. escuchado? Ah, bueno. Y el protagonista del libro se llama Arcad. Cuando yo leo ese nombre, yo digo, ay, Arcad, no, ese es el nombre de mi hijo. Yo dije, ese es el nombre, yo sentí una inspiración y yo dije, así lo voy a poner a mi hijo, Arcad. No hay nadie que se llame Arcad, mi familia es muy colombiana, Arcad no hay ninguno. Mi amor, usted tiene, no, yo no tengo a nadie que se llame, bueno. Mi hijo obviamente nació, le pusimos Arcad, y al tiempo, mi esposo hizo su árbol genealógico y le preguntó a la tía, y vean, sorpréndase ustedes. Ella le contó que no el tatarabuelo, el tetrabuelo, o sea, el que está arriba, se llamaba Arcadio y lo cuidaba una hermana que se llamaba Marcela. Hábleme usted de una cosa de esas. Cuando él me cuenta eso, él me dice, sentate que te tengo que contar una cosa. O sea, eso era sorprendente. Como que el tatarabuelo de él se llamaba el tetrabuelo se llama Arcadio y la que lo cuidaba se llamaba Marcela. Y uno cree que es que uno dice que decide. Sara, me levantaste la mano. Pues es que
A ver, por ejemplo, mi papá se llama igual que su papá, o sea, él tiene el mismo nombre, pero por Ujú. ejemplo nosotros, pues a mi papá, o sea, mi abuelo, pues se fue en algún momento de la casa y nunca supimos qué pasó con él, o sea, realmente pues su historia no la conocimos nunca como completa, él después apareció ya estando como muy adulto y pues algunas cosas las pudimos averiguar, pero pues no conocemos, por ejemplo, qué pasó en su historia, en todo ese tiempo que estuvo por fuera. Ujú. Pero pues digamos que uno, o sea, yo siento que la historia, o sea, que ellos dos no tuvieron propiamente una misma historia, ni, o eso es lo que uno pues a simple vista ve. Lo otro que me parece curioso es que mi papá tiene esa particularidad y mi novio también se llama igual que su papá. Mm. Ah, Entonces, no bueno, sé eso es si, algo importante. Con las parejas nos unimos porque los árboles son espejos. ¿Listo? Los árboles son espejos. Entonces muchas veces se va a intentar compensar lo que no pasó aquí. Para eso es que nos unimos. Eso no es casualidad ni el destino. Nos unimos para esto, para compensar y reparar. ¿Listo? Hay que ver, acuérdense que no siempre duplicamos, también reparamos. Entonces hacemos todo lo contrario a lo de esa persona. También, o sea, tú duplicas o reparas. Duplicas o reparas. Un ejemplo, mi papá fue alcohólico. La nieta es psicóloga y trabaja con Alcohólicos Anónimos. Está reparando. Reparamos con las parejas. Tu bisabuelo pierde su herencia, pierde el dinero jugando. Tú te consigues un esposo súper austero o tacaño, como llamamos. Están reparando la plata que se perdió arriba, el dinero que se perdió arriba. ¿Listo? Ahora, hay cosas que generan conflicto y cosas que no. Yo que sano, que libero, que entrego, que digo, esto no es mío, eso es suyo, bien pueda y lo soluciona usted, se lo entrego. Lo que yo siento que a mí me genera conflicto. En el proyecto sentido de una paciente que, ya voy a mirar el chat, en el proyecto sentido de una paciente que revisamos la semana pasada, nos dimos cuenta que la intención con la que su mamá, ella era la mamá de ella era la loquita de la familia. Fumadora, bebedora, rumbeaba, andaba con el uno, con el otro. Él se consiguió un novio que es el papá de la paciente, adicto a las drogas, ¿no? Que todos decían, ay, los loquitos, ay, pobre, no, ¿qué va a hacer? Y ella queda en embarazo. Cuando ella queda en embarazo, automáticamente toda su familia se volca a ella y la acompañan, la atienden, le empiezan a dar amor. Eran dos palabras, la atienden y la acompañaban. Todo el tiempo pendiente, que necesita, que quiere, ya no era la loquita, ay no, que quiere. Y esta paciente, su propósito de vida, y lo que la hace feliz, pero también es su veneno, porque por eso abusan de ella, no sabe decir que no, en fin, es que está entregada a los demás, atiende, acompaña, se entrega sin limitación, ¿ya? Y yo le preguntaba a ella, ¿tú quieres que eso no siga más? Me dijo, no, a mí eso me hace feliz. Ah, bueno, no tiene que liberar eso, ¿ya? Vicky, si la historia de la pareja se remite como la de los papás, ¿cómo se cierra ese ciclo? ¿A los papás de quién, Vicky? ¿A los tuyos o a los papás de la pareja? A los tuyos. Estás buscando tus papás ahí. Tienes que sanar la relación con tus papás, Vicky. ¿Listo? Fue una forma de tu inconsciente de acercarte o sanar la relación con tus papás. Muy bien. Bueno, ahora, ¿cómo sanar? ¿Cómo hacer la... Qué pena con usted, de verdad. Bueno, pues, la verdad, pues mi familia, pues de generación en generación, pues siempre han habido alcohólicos. ¿Cómo se hace, pues para sanar toda, pues esa parte y pues lo de la parte también de las parejas? O sea, ninguno, o sea, digamos, todos los de mi familia,
pues ninguno tiene, o sea, digamos, se casaron, pero se separaron, no hay estabilidad, digamos, ya esta generación vamos como por lo mismo, o sea, sí, tenemos novio, entonces se pelean, terminamos, entonces estamos, o sea, ¿cómo se hace para trabajar en eso? Y otra cosa es que, pues, digamos, mi papá, o sea, todos los hijos de mi papá llevan el mismo nombre, el segundo nombre. Eso era muy característico antes, al hijo mayor le ponían el nombre de todos los... Sí, entonces todo, o sea, él tiene 3 hijos y a los 3 hijos le pusieron el segundo nombre Javier. Y a mi hermana, ellos tuvieron, o sea, pues con la mamá, ellos tuvieron una niña y la niña se les murió. Y a ella le pusieron el segundo nombre, le pusieron el nombre de la niña que se murió. Entonces ella una vez me decía, André, ¿y yo qué hago si a mí me pusieron el nombre de mi hermana y ahora eso qué tendrá? ¿Será que yo tengo que hacer lo que ella tenía que hacer? Entonces yo, pues yo ahí sí, no, yo creo que eso tiene que ser como algo psicológico, pues yo no sé, o de tradición, creo yo, como para recordar. Pero entonces eso, o sea, eso tiene implicaciones en... Todas las implicaciones. El alcohólico, fue un alcohólico excluido en tu familia, Andrea. Alguien por su alcoholismo, pues obviamente quién sabe qué habrá pasado con su alcoholismo, qué daño habrá hecho, lo excluyeron, no lo nombran. Es como si no fuera parte de la familia. Y todos repiten alcoholismo porque están intentando que vean al alcohólico que sacaron del sistema familiar, que lo vean, vuélvanlo a meter al sistema. Entonces, hay alcohólicos. Entre todas las cosas que me dijiste. Y la chica que ella siente es doble, imagínate, ahí está toda la intención de que ella sea la hija que ellos no tuvieron. Entonces, muy posiblemente ella se va a sentir viviendo una vida que no es de ella, o haciendo cosas que no son de ella, que no la hacen feliz. Ella es doble por nombre y ya siente. ¿Listo? Bueno, voy a responder aquí. Bueno, y tu prima murió antes, Vicky. Acuérdense que yo soy yaciente. Sí. Entonces eres yaciente por nombre de esa prima. Hay que ver si murió en el periodo de tu concepción. Si no, también te pasa igual que la hermana de Andrea. ¿Listo? Si no, eres doble por nombre. Muy bien. Bueno, entonces, Andrea, te respondo, ¿cómo? A través de hacer el árbol, hay que hacer el árbol, hay que ver qué pasó con esas personas de las cuales ellos se están repitiendo historias en la familia, y cuando yo veo qué pasó es que estoy haciendo consciente, y para cada sincronicidad, para el gemelo simbólico, para el doble, para una cosa y para la otra, hay un ejercicio, hay un acto de PNL, pero que se dice, pues se le ha puesto nombres más bonitos que se dicen actos de psicomagia, pero realmente son actos de PNL en donde yo al inconsciente le digo, venga, esto no es así, esto no es suyo, venga, yo le entrego esto a la persona que le tengo que entregar esta información. Venga, yo me doy cuenta que eso no es lo que yo quiero, que esto no es mío, que esto realmente le pertenece a otro. A través de esos ejercicios se hacen. Entonces, les quiero compartir este taller que voy a hacer el 26 de junio. La gente que ha estado en mis talleres del año pasado, Sandra, por ejemplo, no he vuelto a hacer más talleres porque en este momento estoy en otros proyectos, pero este taller yo lo tenía pendiente y porque me gusta mucho este tema y lo quería hacer desde el año pasado, y yo dije, lo voy a hacer este mes, 26 de junio, 4 de la tarde, se llama Sanando Mis Raíces, y aquí vamos a responder todas esas preguntas que hoy hicieron. ¿Qué significa el nombre, que tenga el nombre? ¿Qué significa que haya nacido en la misma fecha mía? ¿Qué significa esto? ¿Qué significa aquello? La respuesta al qué significa es hacer consciente la información. Les voy a enseñar cómo se monta el árbol genealógico, todo eso en la primera sesión, y luego van a tener una sesión personalizada donde vamos a montar el árbol genealógico y a interpretarlo. ¿Listo? Y van a ver qué le quieren preguntar a su árbol, y pregúntenle a sus ancestros. Zaida, Andrea, Vicky, Caro, algunas enfermedades, situaciones que hoy quizás tú sientas que no son tuyas. Uno sabe, uno dice, esto como que esto no es mío, como que yo por qué estoy viviendo esto como si, esto no es lo que yo creé, esto, ¿por qué me pasa eso? ¿Por qué me siento así? ¿Listo? Lo van a poder hacer. Las personas de Medellín,
este árbol van a tener la opción en la segunda sesión de hacerlo presencial. Entonces nos sentamos y lo montamos presencialmente, listo. A las personas de Medellín. A las personas que no están en Medellín, pues lo hacemos virtual, listo. Bueno, solo van a ser 10 cupos, porque pues obviamente eso toma su tiempo. Y la idea es que a partir de esto puedan sanar y descubrir. Ese árbol familiar de ustedes al fin va a ser como su guía y lo van a guardar, y cada vez que pase algo van a ir a preguntarse a ese árbol qué puede ser. Vean, hacer este árbol para mí, por ejemplo, fue reconciliarme con mi familia materna. Mi familia paterna fue de mucho dinero y mi familia materna también, pero no fueron educados. Y mi mamá, por un conflicto personal con su papá, se aleja de toda su familia y hasta el sol de hoy nosotros no teníamos contacto con esa familia materna. Yo conocí a 3 tías y es una familia de 48, ¿cómo es? Ellos tienen 28 hermanos, mi mamá, y yo solo conocía 2 tías. No sabía cómo se llamaba mi abuela, no sabía cómo se llamaban mis tíos, no sabía nada de mis primos. Y toda mi vida pensé que mi familia era muy cortica, porque los primos que yo conocía eran 6, nada más. Y cuando fui a hacer este árbol genealógico y fui a hacer mi familia materna, yo sentía una resistencia, pero yo sabía que tenía que hacer esto. Y ustedes no saben todo lo que descubrí hasta para mi mamá. Acá había información que mi mamá ni siquiera sabía. Y yo me acuerdo que yo era contándole a mi mamá y mi mamá era, ¡oh! ¿En serio? O sea, mi mamá ni siquiera sabía su propia historia. Mi mamá se descubrió a partir de este ejercicio que yo hice. Entonces, sana una, sanamos todos. ¿Listo? Sana una persona, sanan todos. Si quieren participar de este taller, me pueden escribir al WhatsApp, ahí reservan su cupo, y bueno, aprovechen. Esta masterclass va a quedar subida en el canal de YouTube, por si de pronto se lo quieren compartir a alguien más. Por aquí me hicieron una pregunta y dice, ¿siempre se es doble de alguien para bien o para mal? Siempre tenemos información de nuestra familia. Casi siempre no he visto nadie a la que yo le haya montado el árbol genealógico que no tenga un doble. Pues siempre yo he encontrado que hay dobles. Puede ser que me encuentre con alguien con quien no. Para bien y para mal, Carolina. Muy bien. Para bien y para mal. Por ejemplo, yo descubrí que mi bisabuelo fue el hombre más rico de su pueblo. Y todos sus nietos fueron pobres. Yo no entendía por qué yo era tan emprendedora. Si todos mis tíos no les fue bien con el dinero ni nada, les tienen miedo a los negocios. Cuando hice eso, yo hice realmente a partir de eso una evocación a mi bisabuelo. En otras palabras, le dije, bisabuelo, bienvenido, entrégame toda esa abundancia y yo se la recibo. ¿Sí? Otra cosa que a mí me pasaba es que yo soy muy del presente, no me gusta pensar en el futuro. Y tenía un discursito, y era, ¿para qué el futuro? Es que uno no sabe si uno va a vivir o no. ¿Para qué? Pues lo que uno sabe gastar, se lo gasta ahora, es que uno no sabe. Entonces, me costaba mucho, y me cuesta todavía, pensar, soy muy del presente. Vivamos ahora, que es lo único que tenemos. Y cuando hago esta historia me doy cuenta que mi abuelo, el millonario, muere a los 54 años de cáncer de estómago. Y tuvo que repartir toda su herencia a esa edad. Entonces cuando yo escuché eso, yo dije, de más que por eso, yo como que no le tengo fe al futuro. ¿Sí? Como que todo lo que tengo me lo gasto ahora. Mi sentido es como la prosperidad y el dinero, hay que disfrutárselo ahora porque uno no sabe qué va a pasar. ¿Ya? Bueno, como les digo, uno entrega cosas y otras que no. A mi abuelo le digo, ay abuelo, gracias por toda la prosperidad que me das, la recibo. A mi bisabuelo, perdón. Pero hay cosas que no, que le digo, no, esto sí no. Y eso se hace a través de esos ejercicios. En este taller también van a tener, cuando le hagamos el árbol de manera individual, pues vamos a saber qué dobles tenemos o qué sincronicidades, y van a poder tener cada ejercicio para que lo hagan y liberen esa información. Bueno, ¿tienen alguna pregunta? ¿Algo para que finalicemos?
Yo tengo una pregunta, Marce, y es, pues sí, yo pues estoy pensando, de pronto viendo esto, en que quisiera también como darle este regalo a alguien, si lo acepta, de Ujú. este taller. Pero pues ella pues tiene más o menos 12 años, es mi prima, y no sé si pueda, pues si sea una edad como buena para hacer esto o mejor no. Eh, sí es bueno, pero es bueno que lo haga con alguien, ¿sí? Porque, vean, uno a los 12 años todavía es una edad muy programante. Realmente uno puede ver qué fue de uno en la adolescencia, pero a los 12 años ella todavía está recibiendo. Entonces hay información que quizás no sería bueno que la supiera de golpe, como uno la da en un taller, sino que alguien se la compartiera. Entonces, por ejemplo, yo atiendo a adolescentes y a los adolescentes se les hace el proyecto sentido, se le hace a la mamá, para que la mamá sepa que le entregó al hijo. Y de una manera, un acto muy bonito, la mamá le dice a su hijo, mira, yo tuve un aborto y muy posiblemente tú estás llevando un luto que no es tuyo. Y es un acto de sanación desde la mamá y un acto de sanación desde el hijo. O sea, en este tipo de, en estas edades, pues imagínense, si uno tiene traumas de esa edad, pues la idea es que una información no te sea traumática, sino acomodártela para que tú la puedas recibir mejor. Entonces, en este caso, yo siempre les propongo que sea con la compañía o con la guía de un adulto que le adorne un poquito la información para que no la reciba así como que no, es que te quisieron abortar y por eso es que tú tienes tantos problemas con tu mamá. No, no, eso no suena bonito. Y a uno, pues en el taller, uno le toca decírselo de esa manera. Y cuando uno hace, por ejemplo, el árbol genealógico con un adolescente, yo no lo hago realmente, se los hago a la mamá, para que la mamá sepa qué decirle a su hijo, cómo contarle la historia, como de ese tipo. Listo. Bueno, ¿qué otra pregunta tienen? Cuéntenme, cuéntenme. Marce, yo puedo invitar a mi papá en este caso, o sea, como Claro que que sea sí. él el que empiece pues a sanar la situación. O sea, sé que tendría que tener una charla con él y contarle todo lo que pasó y pues sobre todo que él lo acepte, ¿no? Es lo más importante. Pero entonces mira que también aquí algo es importante. Si tú estás aquí es por algo. Eres la llamada. Sí. Entonces, acuérdense que cuando alguien del sistema sana, puede liberar a todos los del sistema familiar, porque todos estamos conectados. Yo he visto cómo, por ejemplo, con una paciente empieza a trabajar su árbol genealógico y en esa familia empieza a haber una revolución de emociones. Empiezan a pasar cosas en esa familia. Claro, hay una persona del clan familiar que empieza. Ustedes se vieron una película que se llama El efecto mariposa. Sí, Esa familia, esa película, esa sí no es como la de Coco exacta, pero esa película lo que intenta mostrar es cómo todos estamos conectados cuando hacemos parte de un sistema. Y eso pasa con el sistema familiar. Cuando una pieza del sistema se mueve, automáticamente las otras piezas se mueven. Cuando alguien del sistema familiar cambia su conciencia, automáticamente los otros empiezan a cambiar su conciencia, de alguna manera. Y muchas veces uno cambia su conciencia con enfermedades, con Arce, accidentes. Dime. por ejemplo, pues te voy a contar el caso particular de mi mamá, y es que mi mamá era la hija perdida, ¿cierto? Y hace un año encontró a la familia. Entonces mi mamá de árbol genealógico no sabe nada. El papá ya se murió, ella no, ni siquiera hemos conocido personalmente pues como a la familia, porque nosotros estamos en Medellín y resulta y pasa que toda la familia es de Caquetá. Eh, pues ahí yo sé que pasan pues como muchas cosas, pero ahí que ella no sabe como sus raíces, no sabe absolutamente nada que... Eh, pues hay dos opciones. Una es
buscarse a alguien, así sea que le dé muy poquita información, ¿sí? O la otra es hacer el árbol, y en la medida en que uno muchas veces va montando el árbol, se va buscando información que no nos acordábamos. En estos días atendí a una paciente y esta semana, y llevamos 7 meses, llevamos 7 sesiones, y nunca me había hablado de que su hermano la había abusado sexualmente. Y cuando yo le pregunto por qué no me había contado eso, me dice que es que ella creía que eso le había pasado a sus hermanas. Y que esta semana, cuando hicimos el tema del árbol, se dio cuenta que a ella le había pasado también. Porque ella me dijo, es que empecé a tener como imágenes. Y entonces le preguntó a una hermana y la hermana le dijo, sí, a ti también te tocó. Entonces, Daniela, mira, puede ser que cuando se esté haciendo el árbol ella evoque información, porque eso es otra cosa. Acuérdense que la información está en sus células. Ustedes todos lo saben, todo. Lo que pasa es que no nos acordamos, pero todo está en nosotros. O de alguna u otra manera encontrar a alguien conocido que te pueda dar algo de información de esa familia. ¿Sí? Sí, porque, o sea, la única información que tiene mi mamá fue que la familia del papá tenía familia, ¿cierto? Tenía la esposa y todo. Es más, mi mamá está como en medio de un montón de hermanos Ujú. y mi mamita pues como que llegó y estuvieron, quedó en embarazo y mi mamita se echó a perder. ¿Cómo Entonces, así? el papá de mi mamá nunca supo que mi mamá existía. Ah, ya entiendo. Tuvo tuvo por ahí pues como le dijeron, ve, vos tenés una hija, pero nunca supo realmente, él se murió hace 10 años. Entonces, mi mamita pues cuando quedó en embarazo, como por todo el tema, ella se echó a perder Y y ahí fue ella cuando, tuvo una familia adoptiva. no, mi mamita y tuvo padrastro. Ujú. Y tuvo hermanos. Tuvo un hermano, el hermano es mayor, lo que pasa es que mi mamá fue gemela de este señor y la gemela se murió. Ujú. Es más, mi mamá siempre dice que ella cree, la gemela se llama supuestamente Consuelo y mi mamá se llama Amparo. Y mi mamá siempre ha dicho que ella cree que es Consuelo, que la que se murió fue Amparo. Ujú. Es- Bueno, y mira, por Eso es un ejemplo, enredo. que también algo que habría que revisar y es que se ha visto que la familia adoptiva es espejo de la familia biológica. Es decir, el hijo que llega a la nueva familia no llega a esa nueva familia porque sí. Hay sincronicidad entre la nueva familia y la familia anterior. Entonces muchas veces se puede estudiar a través de la familia que la adoptó, la familia que se creó, a través del árbol del padrastro, se puede revisar también. ¿Listo? Bueno, muchísimas gracias por haber estado aquí. Ahora sí les voy a pedir que activen la camarita para que nos tomemos una foto. No te escucho. Ay, no, Marce, yo estoy horrible. No importa, 1, 2 y 3 y No, ya. me estoy maquillando y estoy súper fea. No, no me hagas eso. Bueno, a ver, 1, 2 y 3 y activan la cámara. Los que quieran, pues. Bueno, bueno, uno, sonrían. 1, 2 y 3. Eso. Que esta información no haya sido muy traumática. No, mentiras. Bueno, muchísimas gracias por haber estado aquí. Anímense a participar del taller, compartan la información a estas personas. Vean, todo el mundo necesita saber de su historia. ¿Sí? Porque todos tenemos cosas de nuestra familia, hay que entender, hay que reconocer para que no repitamos. Porque en algunas familias existe el violador o el abusador. Porque a ese lo violaron y lo abusaron también, muy probablemente. ¿Listo? Muy posiblemente. También lo violaron, lo abusaron. Bueno, porque normalmente las personas que se vuelven abusadores o tuvieron
un abuso o una violación, o fueron niños hipersexualizados. Algo muy común que veo, niños que veían teniendo relaciones a sus papás, porque dormían en la misma cama, porque la casa era muy pequeña, en fin. Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes por haber estado aquí. Espero que esta información les haya servido, que se interesen, que quieran comprender y estudiar a su familia, abracen a su familia, porque su familia es la que les entrega no solo lo malo, les entrega la fuerza de la vida, les entrega la prosperidad, les entrega la abundancia, su familia les entrega el éxito profesional, les entrega el compromiso, la determinación, les entrega el amor, les entrega las ganas de comerse el mundo, la determinación. Su familia les entrega además el trabajo, todo eso les entrega la familia. Y cuando yo niego a mi familia, y negarla de una forma simbólica es no quiero hablar de ese tema, no quiero ni siquiera acercarme, no quiero ni siquiera verlos, le estoy diciendo no a la vida misma. Para su inconsciente, su mamá y su papá es la vida, porque para su inconsciente su mamá es un óvulo y su papá es un espermatozoide. Y esos dos, cuando se unieron, crearon la vida. Por eso es que si a usted hoy no está teniendo la vida que quiere, usted tiene que ir a mirar allá. Y para su inconsciente, su mamá y su papá no son solamente ellos dos, es todo el clan familiar que acompaña a cada una de estas personas. Entonces, cuando yo me niego una parte de mi familia, me estoy quedando con mi vida mocha, me estoy quedando corto en la vida, como que vivo a medias. Entonces hay que tomar la vida, ¿listo? Tomar la vida completa, 23 y 23 cromosomas, ¿listo? Bueno, gracias a todos por haber estado aquí, por haber participado. Nos vemos entonces en otro espacio. Un abracito a todas. Marcia, gracias. Gracias, Marte. Muchas gracias, Marcela. Gracias a ustedes.